Hola, buen día. Soy el Dr. Daniel Gil Kodaka, cirujano plástico. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la cirugía del aumento del volumen mamario, conocida como mamoplastía de aumento, la cual encierra algunas creencias como su relación de esta con el cáncer de mama, la lactancia, la ruptura o la necesidad de cambiarlas a los 10 años. Entonces, toda paciente que debe someterse a una cirugía de mamas es necesario que considere algunos de los puntos que se los voy a mencionar en la siguiente secuencia. La mamoplastía de aumento es uno de los procedimientos quirúrgicos que realizamos en las mamas para aumentar el volumen de las mismas, cambiando el tamaño, la forma y la textura de la piel. Para ello, actualmente empleamos unos implantes fabricados a base de gel de silicón, que vienen de diferentes características, y lo empleamos de acuerdo a los resultados que querramos obtener en cada paciente. Es fundamental realizar un examen clínico adecuado a cada paciente, ya que hay que evaluar las características de la mama, forma, tamaño, volumen actual, orientación, hay que evaluar el tórax, la circunferencia del tórax, la forma del tórax, hay que evaluar el tamaño de la paciente, el peso y algunas otras características. De acuerdo a ello es que se decide la prótesis que se va a emplear. En cuanto a las vías de abordaje, actualmente son tres. Una que se realiza por debajo del complejo areola-pezón, subareolar, otra por debajo de la mama, submamaria, y la tercera por la axila. Los implantes pueden colocarse detrás de la glándula mamaria, retroglandular, pueden colocarse debajo de la fascia muscular, que es una capa que cubre el músculo pectoral, se llama subfacial, y en tercer lugar puede colocarse detrás del músculo pectoral mayor, conocida como retromuscular. Finalmente, la ubicación del implante se determina de acuerdo al examen clínico realizado en cada paciente. Respecto a la lactancia, quiero mencionarles que en algún momento se informó algunos casos de contaminación digestiva en los lactantes y toxicidad sistémica en algunas madres portadoras de los implantes. Es por ello que en el año 1990 se crearon los implantes de quinta generación, que cambiaron su contenido interno por un gel de un material cohesivo, el cual, si es que por algún motivo se hacía un hueco en la cápsula, este no presentaba fuga. Respecto al cáncer de mama, está científicamente demostrado que el uso de implantes no predispone a la formación de cáncer. Los tumores en pacientes portadoras de cáncer tampoco han demostrado alteraciones en cuanto a su agresividad, a su comportamiento, a su estadiaje, a su factor pronóstico ni a la supervivencia. En cuanto al recambio de los implantes, a pesar de que la casa nos dice que los implantes duran de por vida, es necesario considerar que toda paciente que se somete a una mamoplastía de aumento debe pensar en operarse a los 10 años más o menos, ya sea para cambiarlos por otras o porque con los años todo se descuelga, todo cae, entonces es necesario reposicionarlas. Respecto a la ruptura de los implantes, los implantes de tercera generación ya formaron una cubierta a base de elastómero. Este material es mucho más resistente y garantiza o nos crea una más sólida seguridad respecto a la fuga del contenido de los implantes. Al igual que cualquier intervención quirúrgica, es necesario solicitar unos análisis preoperatorios, así como un riesgo quirúrgico. Indicaciones. Primero, recordar que los medicamentos que se les indica para tomar en casa tienen que ser de acuerdo al horario establecido. Segundo, alimentación, dieta blanda, evitar cosas que irriten durante la primera semana. Tercero, la posición del paciente. Deberá mantener una posición semisentado las primeras 48 horas de la cirugía. Incluso al dormir, no podrán recostarse en forma horizontal. Cuarto, los movimientos deben ser de carácter limitado. En líneas generales, los codos deben permanecer pegados al tronco. No podrán realizarse estos movimientos. 2 semanas mínimo. Quinto, el empleo de brasier o estabilizador. Es necesario utilizarlos 24 horas durante las primeras 3 semanas y las siguientes 3 semanas solamente durante 12 horas. Sexto,
no se podrán realizar esfuerzos físicos hasta después de 6 semanas. Y si se pretende ir al gimnasio, 8 semanas es lo que hay que esperar. Algunos síntomas o signos que se pueden presentar, sobre todo en la zona de la areola. Puede haber disminución de la sensibilidad o hipersensibilidad. Esto generalmente 2 o 3 semanas. Y segundo, que los resultados como tales se van a poder ver recién después de 2 a 3 meses, porque siempre hay una inflamación que demora en bajar. Bueno, espero que haya sido útil esta información, que les haya gustado. De ser así, dale like y compártela. Videos similares a estos vas a poder encontrar en mi canal de YouTube como Dr. Daniel Gil Kodaka. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, puedes realizarla a través de nuestro fanpage en Facebook. Link en la descripción. Hasta la próxima.